Bueno, no somos muchos, se nota que Transaction le está haciendo estragos. Bienvenidos una vez más a otra Tech Talk, de estas que vamos a hablar de cosas que no tienen mucho que ver con lo que hacemos. Lo que os traigo para hoy es una especie de tutorial de cómo hacer un grabador de ROMs, de memorias ROMs, utilizando un Arduino, alguna circuitería personalizada y un poquito de pegamento con Ruby. La primera pregunta que te puede surgir a partir de esto es ¿y por qué iba a querer hacer yo una cosa como esa? No sé si se puede poner para que no se vean los contadores de abajo. Vale. ¿Por qué querríamos hacer una cosa como esta? Bueno, ya os he contado en otras Tech Talks, y supongo que hablando conmigo, pues os habrá quedado claro que yo de pequeño tenía un MSX, ¿vale? Y una de las cosas que últimamente me causan bastante inquietud es el mundo de la retrocomputación, cómo se utilizaban los sistemas en los años 80, ese tipo de cosas. Tenía un cacharro como el que veis en la foto, que también es como este que tengo aquí, un Spectra Video 728, que básicamente lo utilizaba para jugar, ¿vale? En los últimos tiempos estoy intentando aprender cómo funcionan un poco por dentro y cómo los puedes programar, cómo puedes hacer cosas con ellos, que sea algo más que jugar los juegos clásicos de toda la vida. Una de las particularidades que tienen estos equipos, los MSX, es que tienen una rendijita aquí. Vuestra madre os diría no metáis el dedo, pero si metéis el dedo, pues veis que se abre y hay una ranura de cartucho. Es una ranura de cartucho. A ver si la gente no ve lo que ven. Lo hemos quitado. Es una ranura de cartucho pues, que funciona igual que las consolas de la época, ¿vale? La NES, la Mega Drive, todas estas tenían cartuchos en los que típicamente metías software. En el caso del ordenador es un poquito más potente, porque como es un cacharro de propósito general, no es una videoconsola, en esos cartuchos podíamos meter hardware bastante diverso. Podíamos meter un driver de... Este puede que no esté muteado, ¿no? Sí. Sí. Si te pones ahí Creo que tu ahora. cámara, la cámara de ahí, puedes ver lo que sea. Ahora está. Vale, podrías tener hardware como por ejemplo una unidad de disco externa, podías tener una impresora, ese tipo de cosas. Y por supuesto también podías tener hardware. Los cartuchos tienen esta pinta, no tienen más magia más que una pequeña placa de circuito impreso en el que hay una memoria ROM, una serie de circuitería, ¿vale? Entonces la idea es, vamos a testear con esto, vamos a ver cómo se puede hacer un cartucho de MSX y puedes meter ahí pues, software que tú hagas, o puedes coger juegos clásicos que no tengas en cartucho, intentar ponerlos y poder cargarlos más rápidamente. Sabéis que estos equipos iban con cinta, entonces te puedes ahorrar 10 minutos de tu vida cargándolos con el cartucho directamente. Vale, pues el primer paso es ver cómo funciona esto de los cartuchos del MSX. Este diagrama lo que muestra es las conexiones que tiene la ranura de cartucho del MSX. Son 50 conexiones en el que las cosas que nos interesan son las que están marcadas. Las cosas que están con la X las vamos a ignorar, son un montón de señales de control que aquí no nos aportan demasiado. Una cosa que sí que vemos es que tenemos un bus de direcciones, concretamente de 16 bits, esto ya nos suena, ¿no? 16 bits nos da los 64 kilobytes de memoria que tenía la máquina, y luego tenemos un bus de datos que es donde se van a volcar los datos de las lecturas y las escrituras. Unas señales que nos pueden interesar, que son estas dos, la primera es la de slot select, SLTSL, que lo que le está indicando al cacharro es, oye, quiero operar contigo, quiero hacer una operación que te involucra a ti, cartucho. Esta señal, la del pin 14, es la señal de lectura, diciendo que queremos leer. Como lo que queremos hacer es una ROM, es una memoria de solo lectura, las escrituras no nos interesan, solamente vamos a hacer caso a la señal de lectura. Y luego tenemos las clásicas de tierra y corriente, y aquí hay una cosa curiosa, el 44 y 46 que los puenteamos. ¿Por qué? ¿Creéis que puede ser eso? ¿No se os ocurre? ¿Queremos hacer un cortocircuito ahí todo guapo o...? ¿No? ¿No se os ocurre? Esta es la forma que tiene el cacharro de detectar si aquí hay conectado un cartucho o no. Porque claro, puede que el cartucho no esté conectado, entonces no vas a intentar estar mandándole operaciones de lectura o de escritura a algo que no está ahí. Entonces los cartuchos, por el estándar, esos dos pines los tienen que tener puenteados, y eso es lo que va a utilizar el MSX para detectar si hay uno insertado o no. Tan sencillo como eso. Bueno, una vez tenemos esto, parece bastante fácil, ¿no? Ya tenemos direcciones, tenemos datos, las típicas operaciones que puede hacer una memoria. Pues vamos a intentar elegir cuáles son las partes concretas, los circuitos integrados de tipo memoria ROM que vamos a escoger. Aquí hay una sorpresita bastante curiosa, y es que, claro, estamos en el año 2016,
y ya si te pones a buscar memorias del orden de 32 kilobytes, 64, puede que te valgan de 100 y pico, 256 kilobytes, lo que te encuentras no es exactamente eso como hemos visto antes. No te encuentras un circuito integrado que tenga 16 patillas para coger 16 bits de direcciones, 8 para coger los datos. Lo que te encuentras es más parecido a lo que hay a la izquierda. Tiene una cantidad de mierda de patillas y lo que esperan es que tú te comuniques con él a través de una interfaz serie. Tienes un típico pin de una señal de reloj, tienes otro pin con una señal de datos y una señal de control para decirle si estás intentando operar o no. Y le van mandando los bits uno a uno. Por ejemplo, para indicar la dirección, empieza, venga, me mandas 16 pulsos, en cada uno de los pulsos me acompañas en el pin de datos el dato que quieres que pasarme. Y así le pasa los 16 bits y luego dice, vale, pues esa es la dirección, ¿y ahora qué es lo que quieres hacer? Quiero leer, pues le mandas otro dígito de control, ¿y ahora qué quieres el dato? Pues venga, y te da el dato. Y así es como suelen funcionar casi todas. Este otro es el que estamos buscando realmente, pero es bastante más difícil de encontrar. De hecho, en el proceso, tengo por aquí luego si queréis verlos, cometí un error y es comprar unas memorias que son bastante típicas de los años más o menos 2000, que se llaman Winbond, y que son memorias EEPROM, ¿vale? Son memorias que se pueden escribir a través de impulsos eléctricos. El problema que tienen es que requieren 12 voltios para poder escribirlas, y eso es un problema, porque el circuito que tienes que hacer para poder escribir con 12 voltios es bastante complicado. Encima, no solamente que tengas 12 voltios, sino que la misma patilla donde le das los 5 voltios en la operación normal de lectura es la que tienes que subir a 12 voltios cuando ya quieres ponerte a hacer las escrituras o los borrados de la memoria entera. Con lo cual, al final no vi la manera de poder hacer un grabador para este cacharro. Lo que acabé seleccionando era este otro, ¿vale? Este chip, que lo fabrica una empresa que se llama SST y lo licencia a Microchip, es bastante mejor y es una memoria flash. Analizando un poco las características que tiene, he señalado en rojo las que nos pueden afectar y pueden resultar más interesantes para nosotros. Lo primero es que en la versión más baja ya te da 128K de memoria. Eso es mucho más de lo que puede direccionar el MSX, pero no nos importa. Las celdas que no se usen, pues no se usen, ¿vale? Las direcciones que no sea capaz de llegar al MSX, pues no llega, no pasa nada. Puede llegar hasta 512. Lo más importante, lo que he comentado ahora, tenemos operaciones de lectura y escritura solo con 5 voltios, que es el voltaje que te puede dar un Arduino, y es el voltaje, por supuesto, que el MSX opera a la hora de mandar las señales. Cosas interesantes también, aunque no lo llegué a mirar siquiera, es que el tiempo de acceso sea suficientemente bajo para que el MSX pueda leer, porque estos sistemas no son síncronos, son memorias asíncronas. Pones el dato en el bus, le dices que quieres leer y en un tiempo determinado te tiene que responder la memoria. Si no le ha dado tiempo a responder, vas a leer basura, porque todavía no haya respondido. Ni siquiera lo miré porque pensé que una memoria moderna sería suficientemente rápida para un cacharro tan viejo, y efectivamente acerté. Más cosas importantes, lo de la compatibilidad TTL. ¿Alguien sabe lo que es esto del TTL? No es el Time to Live, ¿eh? ¿No suena esto? Existen distintas tecnologías a la hora de hacer los circuitos en silicio. Positivo, un 1 y un 0, ¿no? Que tiene que ser Sí, eso es. 1 o 5 voltios. Eso es. Hay distintas tecnologías a la hora de hacer en silicio los transistores. Y hay dos familias distintas, el TTL, que es el que funciona, te considera que el 1 está entre, no sé si es el 3 y pico voltios y 5, y luego el CMOS, que es más bajo. Puedes mezclar los TTL con CMOS, porque la salida del TTL es compatible con la entrada de CMOS. CMOS sí que puede detectarte un 1 con los voltajes que utiliza TTL, pero al revés no. Típicamente un circuito CMOS, si manda una señal digital a un circuito que es TTL, el TTL puede que se pierda un 1 porque piensa que es demasiado bajo el voltaje. De hecho, es lo típico. Este tipo de circuitos te garantiza que no, la salida es compatible con TTL y que le da un poquito más de voltaje para que lo puedas utilizar en este tipo de circuitos. Y luego, por último, pues que el empaquetado sea el que habéis visto en la foto, que es el más fácil de soldar, de operar, porque es el más grande. Hay otros que son de superficie, hace falta soldarlos con mucha paciencia, y yo, como soy bastante torpe, pues siempre suelo buscar los más grandes. ¿Dudas hasta aquí? Vale, pues ya tenemos nuestro cacharro. Ahora llega la tarea de grabar una memoria ROM en ellos, vamos, una imagen de ROM en ellos. Esta es un poco el pin, el layout que tiene. Como son distintos modelos, cada uno de ellos hay una pequeña diferencia entre los pines. Si os fijáis, realmente son todos iguales, pero hay unos que sí que varían. Hemos dicho que los tres modelos son de 128K, de 256K y 512, en que pueden variar de uno a otro.
Detecta las dos diferencias. El bus de direcciones efectivamente será más grande cuanto mayor sea la memoria. Pues siempre intenta apurar el último bit. Y si os fijáis, efectivamente esas son las diferencias. En el pin número 1, el más pequeño, está no conectado. Eso significa que puedes meter ahí lo que quieras, que no le va a hacer ni puñetero caso. Pero luego en el más grande, ahí es donde mete la dirección 18, la línea 18 del bus de direcciones. Y luego por aquí hay otro, que es el de la línea 17. ¿Vale? Las únicas diferencias entre los dos modelos. Realmente el grabador que vamos a hacer es compatible con los tres. Lo único es que por software tienes que tener en cuenta que no te va a poner limitación, no sabe exactamente cuál es el tipo de ROM que has puesto en el grabador, con lo cual si tú intentas grabar en el último sector, lo que estás haciendo es, por aritmética modular, volver al principio. Vale, ¿cómo se graba esto? Lo más sencillo es comprarte un cacharro de estos. Son relativamente caros, al menos para hacer un experimento de estos, te pueden salir por 30, 40, 50 euros, dependiendo del modelo. Tienes más que asegurarte que es capaz de grabar el cacharro que tú has comprado, pero esto no es, la verdad es que nada divertido, porque ya ves qué gracia tiene irte a una tienda y comprar uno de estos. Es bastante más guay utilizar un cacharrito de estos. No sé si tenéis experiencia un poco con Arduino. Arduino es una placa de prototipado de sistemas electrónicos que tiene un microcontrolador y una serie de pines que te facilita el uso de el diseño de prototipos basados en sistemas electrónicos, ¿vale? Este es el Arduino 1, que es el más básico de todos, que es como el que tengo aquí. Te cuesta, si es original, pues unos 20 euros. Si es ya piratilla y tal, te puedo bajar a los 10 euros y que puede que no funcione y ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, pues si utilizamos esto para grabar, pues la idea es esa. Tienes un microcontrolador en el que tú puedes utilizar los pines, que son digitales, y decirle, pues ahora quiero que me mandes una señal en este pin, ahora en este otro. Entonces podríamos reproducir las señales necesarias para poder leer y escribir de la memoria ROM y hacer el grabador. Problema que tenemos, que hace que esto no funcione así. ¿Qué veis aquí que hace que puede que no funcione? Te faltan pines por todos lados. Este es el layout que tiene el Arduino 1. Estos dos pines se supone que no te deberías utilizarlos porque son los que se utilizan para la comunicación por el puerto serie. Si vas a tener un ordenador del otro lado que vas a querer integrar lo que está ocurriendo en la placa Arduino con el ordenador, que es nuestro caso, porque le vamos a querer mandar ficheros desde el ordenador y poder mandarle comandos, decirle quiero que te borres, quiero que grabes ahora esta ROM, etcétera, no podemos usarlos. Con lo cual te quedan libres desde el 2 hasta el 13, que son 11. Con 11 pines no podemos hacer prácticamente nada. Luego estos de aquí pues son de entrada analógica, no son digitales, con lo cual tampoco podemos usarlos para estos, y estos son ya de power, vamos, de alimentación. Con lo cual esto no nos sirve. ¿Posible solución? Pues pongo uno más grande. ¿Vale? Este es el Arduino Mega, cuesta como unos 40 euros, puede que un poquillo menos quizás, si es original, y tiene hasta 52 pines digitales, con lo cual esto nos sobraría. Podríamos perfectamente hacer el grabador con esto. Pero nuevamente, pues no es divertido. Hay cosas más divertidas para poder montar el grabador utilizando el Arduino 1, que es utilizar registros de desplazamientos de bits, que es de lo que va a ir más o menos esta charla. ¿Qué es esto? ¿Os acordáis cuando he dicho lo de las memorias que son serie y te comunicas con ellas a través de una comunicación serie? Pues vamos a intentar hacer más o menos lo mismo. Lo vamos a hacer para hacer el grabador. Obviamente necesitamos que la memoria siga siendo paralela para conectarla al MSX, pero a la hora de grabar no pasa nada porque podemos perder el tiempo mandando la comunicación en serie y desperdiciando ciclos de reloj, porque ahí no tenemos requisitos de tiempo real. Lo puedo esperar y puedo mandarlo poco a poco. Aquí tenemos dos circuitos integrados, uno de la familia 7400, si habéis hecho algo de electrónica en la universidad os sonará este tipo de cosas. Las típicas prácticas que hacíamos con puertas lógicas, una calculadora y tal, eran circuitos de esa familia, que son bastante estándares. Este es un registro de desplazamiento, a ver si no me equivoco, pues siempre los mezclo, de entrada paralela y lectura en serie de entrada, ¿vale? Y el otro es lo contrario. Puedo meterle una salida a serie y sacamos los datos en paralelo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos y cuál es la lógica que tienen por detrás. Empezamos por el 74HC595. Vamos a seguir este diagrama para hacernos un poco la idea de cómo funciona. Lo que tenemos a la izquierda son las señales de control que le podemos meter al bicho.
Como vemos, lo que tiene es una entrada de una señal serie, SDS, es una entrada de datos, ahí es donde vamos a ir poniendo los bits uno a uno. Y lo vamos a ir alimentando con esta señal de reloj. Esto lo que va a hacer es que cada vez que le pegamos un flanco de reloj, va pasando el bit que vamos metiendo por esta línea de una etapa a la siguiente. ¿Vale? Aquí solamente se representan de la 1 a la 6, diciendo, bueno, esto es igual que la primera, para que te hagas una idea, no te aparecen todas. Esto de aquí son flip-flops, son los típicos biestables que funcionan con flancos de reloj. Y lo que le metemos es además un flip-flop de tipo D. Lo que hacemos es meterle en D la señal que tiene que almacenar, y cada vez que pegas el flanco de reloj se lo guarda, y luego saca la salida de lo que había en el otro lado. Con lo cual, cada vez que metemos un flanco de reloj, los flip-flops se van pasando los bits el uno al otro. Son una cadena de flip-flops. Por eso se llama registro de desplazamiento. Luego tenemos por aquí abajo otros registros que están alimentados con la salida del primero, que son los que pueden guardar el dato que ha habido en ese momento. Al final, la operación que queremos hacer es, voy a meterte por una línea serie los bits uno a uno, os lo vais pasando como si fuerais un trenecito, y cuando ya estén los 8 y cada uno tenga el bit que le corresponde, voy a meterle una señal a esta señal de control de aquí. Y eso va a hacer que esos latches, que son como una especie de buffers, se carguen con el dato que había dentro. Y a partir de entonces, la salida que salen en cada uno de los pines es lo que te he dicho que te guardes. Hemos convertido una señal en serie en 8 líneas en paralelo. Una particularidad es que aquí hay una línea que sale, que parece que es la salida de la última de las etapas. ¿Para qué puede servir eso? Sincronización no, porque son los datos que tú has ido pasando. O sea, si hubieras metido los 8 y volvieras a darle otro flanco de reloj, el octavo saldría, ¿no? Para añadir, es decir, 8, 16. Eso es para anidarlos. Tú pones luego a continuación otro integrado como este a continuación, esta línea se lo enchufas al otro, a esa de ahí, y los puedes anidar. Con lo cual da igual que solo tengan 8 bits. Si lo quisiéramos utilizar para el bus de direcciones, pues ponemos 2 y los anidamos de esta manera. Con lo cual podemos sacar la cantidad de bits que queramos. Y una sola línea serie podemos... Fijaos que es una técnica cojonuda para extender el número de pines que tiene Arduino, que es muy poco, y con esto lo podemos llevar a casi el infinito. ¿Vale? Luego todo esto que parece tan complicado se simplifica bastante en este otro diagrama funcional. Estas son las líneas que hemos visto antes, pues es lo que hemos comentado. Esto es un registro de desplazamiento, le vamos pasando los bits uno a uno, y luego ya cuando queremos que bajen para abajo para que se produzcan las salidas, le damos la señal para que este registro se cargue. Y a partir de entonces, aquí se pueden empezar a desplazar todos los bits que quieras, que a estas salidas van a ser las que le hemos dicho que cargue. Se van a quedar donde estaban. Eso quiere decir que la señal de reloj, por ejemplo, la podemos utilizar para otras cosas. Podemos seguir dándole flancos de reloj, este seguirá cogiendo probablemente basura, porque ya en la señal de datos no estamos metiendo nada, pero da igual porque las salidas se mantienen las que habíamos dicho que se tenían que cargar. ¿Vale? ¿Dudas? Otra particularidad que tiene es esta, que es bastante importante, porque además la vamos a usar. Las salidas son de tipo triestado. ¿Sabéis lo que es el triestado? Que pueden tener 3 estados, claro. ¿Qué 3 estados son? ¿Ha dicho algún remoto algo? Sí, que tienes alto, bajo y alta impedancia. Eso es. Tienes el típico 0, tienes el típico 1, luego tienes un modo de alta impedancia, que significa que no está intentando meter nada en el canal. ¿Y esto para qué sirve? ¿Por qué querría decirle al chip, oye, quiero que te pongas en modo de alta impedancia, quiero que no mandes nada en la salida, ni 0 ni 1, nada? Normalmente es cuando hay varias salidas que pueden estar escribiendo en una señal, si de repente tienes 2 escrituras conflictivas, ahí pues fundes el circuito. Bueno, no es que lo fundas, sino que vas a meter ruido. O sea, al final lo que has dicho más o menos es si al otro lado de las señales tienes un bus. En un bus hay varios dispositivos conectados. Si 2 elementos están intentando escribir a la vez en el bus, lo que tienes es que se está metiendo ruido el uno al otro. Y el que lo reciba va a recibir basura. Esa es la gracia. Tú puedes coger y decirle con esa... El ruido, si uno mete alta tensión alta y el otro baja, puede haber una corriente tan alta que se caliente mucho. Sí, también tienes razón, cierto. Puedes llegar a quemarlo. La idea es que si tú no quieres que este escriba, le dices en la señal output enable, dile, oye, no hagas nada. Con lo cual el bus lo va a dejar y no va a estar escribiendo en él.
En cuanto le cojas y le digas output enable, va a decir, vale, ahora saco la salida, ¿vale? La otra pata de la película, pues lo contrario. Yo, en vez de coger y producir una salida paralela a partir de una entrada serie, quiero coger y a partir de, a ver si lo digo bien, a partir de una entrada paralela, producir una salida en serie, que es este otro de aquí. El funcionamiento es bastante sencillo, tienes esta señal, a ver si no me equivoco, el PL, que lo que hace es darles una señal a cada uno de estos flip-flops, bueno, son también biestables, creo que es un poco más complicado que los flip-flops, que lo que hace es que carguen los datos que hay aquí, y cada uno de ellos se queda con el dato que había en las entradas paralelas. Y a partir de entonces le baja la señal diciendo, vale, ya has cargado, ya no tienes que hacer nada, te voy a meter flancos de reloj para que vayáis pasándolos los unos a los otros hasta que vayan saliendo al otro lado, ¿vale? Que las salidas son estas. Tiene una cosa curiosa, es que te permite coger las salidas de unas etapas anteriores, no tiene por qué ser la última, pero generalmente no te interesa. Lo que quieres es coger la salida que hay al fondo para ir sacándolo por la línea serie uno a uno. Y también tienes aquí esta cosa, DS. ¿Por qué tenemos una entrada ahí de DS? Efectivamente, para lo mismo que antes, para poder encadenarlos. Si yo cojo y conecto la salida Q7 de aquí al DS de otro, los estoy encadenando. Con lo cual lo mismo, puedo tener 16 líneas, decirles que carguen a la vez y poder moverlos. En este caso no lo vamos a usar porque lo que queremos hacer con este integrado es leer datos del bus de datos. El bus de direcciones, que es el que tiene 16 bits, solo queremos escribir en él, nunca queremos leer direcciones. Nosotros controlamos la dirección siempre. Y de nuevo, por la versión simplificada, parece bastante más clara. Llegan aquí todos los datos en paralelo, con una señal le decimos que se carguen, y luego tenemos el registro de desplazamiento, que es el que le vamos mandando flancos de reloj para decirle, oye, ve sacándome los datos. ¿Dudas? ¿Nada? Vale, pues mogollón. Vamos a ver cómo podemos usar esto para hacer de verdad el grabador, que es la parte complicada que se ve en este diagrama. Realmente no es tan dura, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí en medio, la memoria, con sus bus de direcciones, desde la A0 a la A18, ¿vale? Asumiendo que la más grande de ellas tenía 512K, puede tener hasta 18 líneas de dirección, y luego el bus de datos está aquí a la derecha. Si quieres, empezamos con el de direcciones para ver cómo le podemos meter a través de una salida serie que en paralelo se puedan volcar en el bus de direcciones las direcciones. Pues es como hemos visto antes. Tenemos dos circuitos de 595 que lo que hacemos es meterle las señales de address data, ese es el pin del Arduino por donde vamos a ir mandando los datos, los bits uno a uno del bus de direcciones. Vamos a tener una señal de reloj que va a ser global, que es la que le va a indicar cómo se tienen que ir pasando. Y luego tenemos este address latch, que es la señal que le vamos a dar para decir, oye, ya he terminado de pasarte los bits uno a uno, ahora es cuando tienes que volcarlos, ¿vale? Como hemos visto antes, esta salida la enchufamos al siguiente, para los otros 8 bits del bus de direcciones, porque son 16, no son 8. Y luego las señales funcionan igual, el reloj y el latch, son las mismas. Luego este ya no lo conectamos, ya no queremos más cascada. Hasta aquí claro, ¿no? No tiene mucho más. Luego volcamos en el bus de direcciones y demás. Para el bus de datos, la cosa se complica un poco. En el bus de datos vamos a querer escribir, cuando queramos decir a la RAM que tiene que escribir, o queremos enviarle un comando, porque luego funciona con comandos. Y luego vamos a querer también leer del bus de direcciones para, cuando hayamos escrito algo y luego lo queramos leer para verificar si de verdad se ha escrito bien o no, vamos a querer también poder leer. Con lo cual utilizamos una combinación de los dos. En el caso de la escritura, pues algo parecido, tenemos la señal de datos de salida, donde vamos a mandar los bits uno a uno, y el reloj de antes. Tenemos también otra señal de latch para decirle, oye, ya he terminado la comunicación serie, vuelca todo en el bus, y luego tenemos aquí un data dir. ¿Qué creéis que hace este data dir? Dir es de direction. Me he inventado yo el nombre, soy cojonuda que sí. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes del triestado? Del bus de datos queremos leer y escribir a la vez, con lo cual será mejor que cuando la memoria esté intentando volcar datos al bus, nosotros no estemos intentando escribir a la vez. Porque lo podemos quemar, como decía Sebas. Con lo cual, con este pin del Arduino le vamos a decir cuál es la dirección de los datos
que estamos teniendo, si queremos leer o escribir. Y en el caso de que le estemos diciendo que lo que queremos hacer es leer, lo que va a hacer es deshabilitar la salida. Esta partida de aquí es el output enable, digamos, de este circuito. Se va a quedar en modo triestado. Cuando el datadir esté indicando que estamos en modo lectura, perdón, al revés, en modo escritura, entonces es cuando le va a permitir la salida. Y al otro lado tenemos el que se encarga de la lectura. Carga los datos de todas las líneas del bus en paralelo y tenemos también una serie de señales para decir que lo vaya sacando poco a poco. No tiene más, no es tanta magia, ¿no? Es fácil, ¿no? Y luego del más, las señales de tierra. Una cosa curiosa es esta, hasta aquí. A3, 16, 17 y 18. ¿Por qué tenemos esas cosas ahí sueltas? No los necesitas si solamente quieres grabar los primeros 64 kilobytes de la ROM, que podríamos haber hecho eso, haber dicho, mira, aunque la ROM tenga más capacidad, no quiero grabar. No ha sido el caso, hemos ido ahí intentando ir a por todas, ¿vale? Podríamos haber puesto, porque el bus de direcciones realmente no es de 16 bits, sino que obviamente tiene más, puede tener hasta 18 efectivamente, hasta 17, perdón, o 19, 19, son 3 bits más. Podríamos haber dicho, bueno, pues pongo otro más aquí y así le meto hasta 24. Pero no hacía falta, porque como al Arduino 1, con todos estos pines que tenemos, nos sobran algunos, lo que vamos a hacer es que el 16, el 17 y el 18 lo va a sacar directamente el Arduino, con pines sueltos. No nos hacía falta meter uno más. ¿Vale? Así más complicado al final, ¿no? A la hora de programar el Arduino. Sí, un poco más complicado. Porque en vez de soltarle ahí los bits, tienes que tener en cuenta, oye, estos son los 16 primeros y luego los últimos, hago el desplazamiento, miro cuáles son y te los mando. Es un poquillo más complicado, sí. Pero bueno, es software, es barato. Y luego, pues señales de write enable para decirle al chip que lo que queremos hacer es una escritura, que también viene de Arduino, y el output enable para decirle si puede volcar en el bus de datos o no cuando estamos intentando hacer una lectura. ¿Vale? Ese es el diagrama esquemático. Cuando ya haces la PCB, pues queda un poquito más bonita, ¿vale? Es algo parecido a esto. Tengo por aquí la placa, la pongo así para que los remotos la vean un poco. En lugar de tener directamente la ROM así soldada a la placa, obviamente no tiene mucho sentido porque luego lo que quieres es sacarla y llevártela a otro sitio, pues lo que he hecho es meterle un socket para poder encajarla, ¿vale? Esto le levanta la palanquita y puedes sacar la ROM tan tranquilamente. La verdad es que se ve como el culo, la cámara esta. Me ha estimado César. Catapum. ¿Vale? Aquí tenemos los integrados como hemos visto antes. Una cosa es que hemos usado condensadores. ¿Alguien sabe por qué lleva condensadores esto? Si no hemos hablado nada de electrónica analógica. Para evitar sobretensiones. Para evitar ruido. Más relacionado con el ruido, bueno. Es para evitar las bajadas de tensión realmente. Una manía que tienen los circuitos digitales es que los integrados no siempre consumen la misma cantidad de corriente. Hay veces que, por ejemplo, cuando le coges el output enable y le dices, venga, ahora saca datos, consume un poco más, porque empieza a involucrar más cantidad de transistores. Entonces, cuando eso pasa, las fuentes de tensión no son perfectas y cuando le pides más carga, pega un bajonazo de tensión que es minúsculo, pero puede ser lo suficientemente pequeño como para que interrumpas la tensión de uno de los integrados y se vuelva loco. Empieza a decir, oiga, ¿qué pasa? Me he quedado sin corriente y deje de funcionar. Y las señales empiezan a distorsionarse y no se velean bien. Básicamente el efecto que tiene el condensador es que ahí hay una carga y está muy cerquita de la patita de VCC, de alimentación positiva del integrado. Entonces eso está cargado, si la fuente de tensión de repente pega un bajón, empieza a beber, empieza a sacar corriente del condensador. Y como puede ser un periodo de tiempo muy pequeño, le da tiempo a recuperarse, con lo cual la tensión se mantiene constante. Lo pones justo delante de la entrada Sí. de tensión. Sí, siempre lo más cerca de la patilla de alimentación positiva. Se llama condensadores de desacople. Creo que tiene algún tipo de vinculación con lo que ha dicho Sebas, de quitarle señales, porque los filtros de paso bajo, paso alto, también se hacen con este tipo de cosas, pero no estoy seguro de cuál es la relación. Vale, pues si os parece vamos a ver la chicha del software, ¿vale? Primero podemos hacer una demo, ¿vale? Vamos a intentar grabar una ROM y ver cómo funciona. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien.
Vale, lo primero que voy a hacer es buscar el cable 5. Ya sabéis que los Arduinos tienen un puerto USB que lo utilizan para alimentarse y para comunicarse a través de un puerto serie que montan sobre el USB. ¿De dónde tomas la señal de reloj? La señal de reloj la va a producir el Arduino por software. O sea, básicamente hay una instrucción que le dice, escribe un 0, y a continuación una instrucción que le dice, escribe un 1. Y así se genera una señal de reloj. Es una señal de reloj lentísima, pero bueno, suficiente para esto. Vale, vamos a conectar por aquí. Voy a montar esto. Una cosa también que no he comentado es que la placa esta tiene los pines puestos para que encajen exactamente en los pines que tiene el Arduino, ¿vale? La idea es que se puede montar así, bueno, así no, porque es al revés, Nos tiene que contar la historia de la placa. y encaja. O sea, De la placa. estas de las que han mandado a que te la hicieran a China, ¿no? Sí, luego si queréis comentamos un poco. Vale, le damos la alimentación. Y aquí en la pantalla tengo el sketch de Arduino que luego vamos a ir leyendo un poco, ¿vale? No sé si alguna vez habéis visto el IDE que tiene Arduinos. Bueno, IDE es un editor cutre con una serie de botones para poder cargar un programa, tampoco es que sea una cosa exagerada. Vamos a decirle que lo suba. Está compilando, nos falla, nos dice que el dispositivo no está, muy probablemente sea que no ha sido capaz de detectar el puerto bien. El puerto donde debería estar es este. Fijaos qué nombres más friendly tienen los puertos en... Se cree que es un modem USB, bueno, da igual. Vamos a probar otra vez. Ahora parece que sí está subiendo. Vale, ya se ha subido el programa y ya está listo para poder escribir en alguna ROM. Ahora vamos a irnos a una parte que es la que está hecha en Ruby, que realmente es un script. Sí, eso es para lo que vale Ruby. Si no os sentís ofendidos, no vale el comentario, ¿eh? Vale, RBC. Sí, lógico. No ha sido aposta, ¿eh? O sea, tarda como 2 segundos, pero no sé, no ha sido aposta. Vale, el help nos dice que podemos hacer 3 cosas con él. Podemos borrar la memoria, podemos escribir una imagen en ella o podemos volcar el contenido que haya en una imagen en disco. Lo de borrar es importante. Una cosa que tienen las ROMs es que no puedes escribir sin más en ellas. O sea, las escrituras lo que hacen es convertir los unos en ceros, pero no puede convertir un 0 en un 1. Eso es un proceso de borrado. No sé muy bien el detalle por qué. Ni siquiera las flash funcionan de esa manera. Entonces lo que tiene que hacer es primero borrarlas, que es lo que pone todos los dígitos a 1, y luego ya cuando hagas la escritura, pues en cuanto encuentre un 0 lo machaca y pone un 0 en su lugar, ¿vale? Y los 1 los deja como estaba. Pero una cosa, Álvaro, ahora que me centro yo. Ahora el Arduino tiene el código ese que has cargado en el Arduino, ¿Sí? que es de qué se encarga realmente. De lo que se encarga es de leer del puerto serie, porque le va a mandar comandos el CLI. Le va a decir qué es lo que quiere ir haciendo. En función de los comandos que vaya recibiendo, va a hacer una cosa u otra, que es utilizar las señales digitales para decirle a la ROM qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Luego lo vamos a ver en detalle. Entonces el Ruby lo que hace es conectarse al puerto de... Y el Ruby, al puerto eso es. USB que tienes ahí enchufado al cacharrillo. Eso es. Y Utiliza puerto serie y le manda los comandos y le dice, oye, quiero que hagas esto. O quiero que escribas este fichero y empieza a mandarte ahora la lista de bytes para que vayas escribiendo. Vale, vamos a ver. Vamos a probar a borrarlo. RBC, vamos a hacer un erase. Le decimos qué puerto serie es, cómo se llamaba esto. Dev cu USB modem. Barra dev cu.usb modem. Y vale, tenemos que decir cuál es el sector inicial. Vamos a empezar en el sector 0 y cuántos sectores queremos. Los sectores son de 4 kilobytes, es una cosa que impone el fabricante. Los sectores, a la hora de borrarlo, le dices el número de sector y van en tramos de 4 bytes. Pues más o menos para borrarle hasta los 48K, que es lo que queremos meter, porque la memoria ROM que vamos a meterle va a tener que ser compatible con MSX, empezará en los 8 kilobytes y tiene que ir hasta los 48. No, perdón, empiezan los 16 kilobytes y tiene que ir hasta los 48. De 16 a 48 son 32. Ahí es donde se coloca la ROM de los juegos, por simplificarlo un poco. Como son de 4 kilobytes, pues tiene que ser a partir del cuarto, ¿no?
lo que queremos. Efectivamente, empezamos en el cuarto y queremos 8 sectores. Esto le hace un handshake que falla, porque el puerto serie a veces se vuelve loco en Mac. Y en Windows no sé por qué no le pasa. Recibe el handshake y le empieza a decir, oye, borra el sector 4, ahora el 5, ahora el tal. Esto por debajo tarda tanto porque está haciendo comprobaciones de que cuando le dices borra, luego se pone a leer a ver si todo lo que hay en esas localizaciones son unos. Si alguno nos ha quedado a unos, que no ha funcionado el borrado. Por eso tarda tanto. Vale, pues ya los ha borrado. Ahora vamos con la siguiente operación. Vamos a decirle que queremos escribir en la ROM. Joder, qué lento va esto. Maldito Hangouts, es que lo deja tostado. Vale, vamos a decirle que queremos grabar el fichero que tengo en tmp / Arkanoid, no es casualidad, y el sector inicial lo queremos a partir del sector 4. Lo mismo, hace el handshake y se pone a escribir. Esto tarda un poquito más porque le tiene que enviar desde el PC, desde el portátil, los datos de los sectores, uno a uno. Pues sí que tarda, ¿eh? ¿Vais teniendo dudas mientras se graba? No tiene tanta amiga, ¿no? Si... Hacer un poquito el código de Arduino, a ver qué pintaría. Más. Este más. Ahora lo vemos en detalle. Tirititi. Bueno, realmente eran 8 lo que teníamos que grabar. Bueno, da igual. Si es para ver el ejemplo. No, si es para ver el ejemplo no nos va a servir. Lo voy a parar y vamos a ver el código mientras se hacen las cosas. Sí, voy a borrarlo otra vez y vamos viendo el código. No sé si se ve bien el este. ¿Cómo? Maldita sea. Por Ruby claramente, tío. Es que realmente es por Ruby, pero no por Ruby, es por la gema de puerto serie que utiliza. Que es que no es capaz de vaciar los buffers de lectura antes de iniciar la conexión. Porque una cosa que tiene el Arduino, y es raro que no lo hayáis preguntado, por cierto, cuando se inicia la conexión en el puerto serie, lo ideal es que se reinicie, porque si no se reinicia, empezaría la comunicación del protocolo en un punto intermedio. Y entonces estarías leyendo mensajes a medias o cosas de esas. Le pillarías en un punto que no es el punto inicial donde se supone que tiene que hacer ese handshake. Entonces lo ideal es que cuando se conecte se reinicie. Y también lo ideal es que si anteriormente estaba escribiendo cosas, pues borre los buffers de entrada. Y esta gema no te permite borrar los buffers de entrada. Pero por eso está pasando. Realmente el handshake, ahora lo veréis, es la palabra Ron Barner, pero le está metiendo un dígito delante, que esa es la basura que había acumulada antes. Por eso no reconoce bien el handshake y se vuelve loco. Vale, lo que queremos son del 4, que son 4 por 4, 16, efectivamente queremos 32, con lo cual son 8. No, veréis, no. El born. Queremos 8. No, queremos... Ah, estoy tonto. Me he equivocado. Si es que te va a coger el tamaño que tenga el fichero, pero empieza en el 4. Lo habíamos puesto bien antes. Bueno, vamos a dejarle ahí. Esto no me ha salido nunca. Vale. Vamos a dejarle ahí a ver si funciona. Vale, vamos a empezar a leer esto, no sé si lo veis bien, intento ponerlo más grande a lo mejor, si el equipo es capaz de... Vale, bastante mejor, sí. Vamos a empezar por el final, por supuesto. Los que no hayáis visto nunca Arduino, es código C++, y básicamente tienes que darle dos funciones que te va a pedir. Una de ellas es el setup, que es la que va a llamar cuando empiece a arrancar para que tú configures todo el entorno, configures los pines, configures todas las cosas que sean configurables.
y la otra es una función loop, que es la que está llamando constantemente. Y cada vez que sale de loop vuelve a entrar otra vez. La idea es que típico código de un microcontrolador es un bucle infinito, siempre está ahí metido. En el setup lo que hacemos es configurar los pines, decir cuáles son entradas, cuáles son salidas. Estos son los pines digitales. Si os fijáis, las señales son exactamente las que hemos visto en el esquemático. Son las que luego salen a la ROM. Cuando termina hace un delay para darle un poquito de tiempo a las señales a estabilizarse, configura el puerto serie y ha terminado. Y luego en el bucle, en el loop, lo que hace es procesar un comando. Eso es una función que está un poquillo más arriba, que al procesar un comando lee un byte. Pues si es un read, hago un read. Si es un erase, hago un erase. Si es un write, hago un write. No tiene mucha magia. Más para arriba que vemos, por ejemplo, el write. Lo que hace a continuación es intentar leer del puerto serie cuál es el sector, la dirección, bueno, el número de sector del que quieres leer, del que quieres escribir, perdón, y lo transforma a una dirección. Como sabe que los sectores son de 4 kilobytes, lo desplaza a la izquierda 12 bits y ahí tienen la dirección del sector. Y luego lo que hace es, pues, un bucle. Por cada uno de los bytes que tiene que escribir, pues le manda la dirección al cacharro, lee el dato que quieres que escribir y luego le dice que a la función writeAddress que quiere escribir en esa dirección, una byte a byte. Por eso tarda tanto. Si no, vamos directamente por ver este ejemplo, ¿vale? Al writeAddress, luego el resto son similares. Que tenemos aquí arriba, lo que hace es componerse una especie de array con una serie de dobles palabras y una de ellas es la dirección que queríamos. Esto es una cosa que tiene la ROM. Para a la hora de escribir, como intentas ser lo más segura y no hagas una escritura por accidente, te pide una serie de comandos concretos, una serie de cosas que le tienes que volcar, unas combinaciones secretas, mágicas, para decirle que quieres escribir. Que concretamente es que en las direcciones metas estas combinaciones y luego la dirección y en el bus de datos estos de aquí. ¿Vale? El problema es que esto no lo podrías reproducir de una manera normal si lo que no quieres es escribir, pero es muy raro, sería muchísima coincidencia que hicieras una escritura aquí, otra escritura aquí, otra escritura aquí y luego donde fuera, además con este exacto contenido. Sería mucha casualidad, entonces es un sistema de protección para que no escribas por accidente. Luego de todas maneras al margen pues tienes que tener el flag de escritura, por supuesto, si no te hace ni caso. Y por cada una de estas lo que hace es llamar al send command sequence, que ya cada vez vamos bajando un poquito más de nivel. Este es el que se encarga ya de mandar las señales. Te pone el pin de data read, lo pone a low, para garantizarse de que no estás intentando leer el output enable, todas estas señales, la escritura la pone en alto, y luego por cada uno de los elementos que había en la secuencia de bytes que quieres enviar, pues se llama a esas funciones de put address y put data. Y ese put address y put data, que los tenemos aquí, es el que se encarga de hacer el desplazamiento de bits que hemos visto con los cacharros. Utiliza una serie de señales, la que hemos visto de latch, la señal de reloj, y luego utiliza una función cita, que es interna, bueno, es de la librería estándar de Arduino, porque esto es tan típico que tienen hasta una función para hacerlo, que se encarga de jugar con esas señales. Le dices cuál es el dato que quieres enviar, si quieres que se envíe antes el bit más significativo o el menos significativo, y cuáles son las señales de reloj y las de datos. Y él se encarga de ir dándole zambombazos a la señal de reloj hasta que acaba. Vamos, esto lo podríamos haber hecho nosotros a mano, con un bucle, y habría sido lo mismo. ¿Vale? No tiene mucha más miga. ¿Vale? Las lecturas son similares, es ir mandándole direcciones, ir leyendo datos y demás, en esta parte. Vale, esto parece que ha terminado. Vamos a probar a leer, a ver si lo que ha escrito se corresponde con lo que esperábamos de él. Esto se hacía... En vez de burn, en el caso burn, vamos a hacer un dump, para que nos vuelque el contenido. Le decimos el output, vamos a decir arcanoid-2, por ejemplo, y nos pide el sector inicial. Y el número de sectores, supongo, sí. El sector inicial es el 4, que es donde lo habíamos metido antes, y son 8 sectores. Vale, no ha habido sorpresas y se pone a leer. Esto es bastante más rápido que la escritura. Las escrituras son más lentas. No solamente el hecho de que tengas que leer los datos, sino que luego además tienes que esperar a que cada uno de los bytes se consolide. No son inmediatas. Vale, entonces ahora idealmente si hacemos un diff
del fichero original que hemos usado, arcanoid.rom, y el fichero arcanoid2 deberían ser iguales. Y efectivamente el diff nos dice que son iguales. Ha funcionado. Tenemos ahora mismo una memoria ROM con el Arcanoid, juego mítico de MSX, grabado dentro. ¿Vale? Si queréis, vamos a ver la parte de Ruby. La ROM tiene que tener un número exacto de sectores. He traído el bloque entero. Quiere decir el número de sectores, que eso lo hemos dicho. Claro, porque él no distingue si un bloque está grabado o no. Para él todo es campo. Claro, pero o sea, cuando tú subes una ROM, Claro, cuando grabamos una imagen de ROM, le decimos el sector donde empieza, pero no le decimos el número de sectores porque lo coge del fichero de disco, claro, pero el tamaño que tenga la imagen que le has dado. y el fichero tiene que tener un número completo de... Creo que no lo verifica siquiera el CLI, pero obviamente tiene que caber dentro de la ROM. Si no cabe... Ya no es porque quepa, sino porque le sobra espacio al final, si no cuando te traiga al hacer el diff, tendría que tener... No, porque luego al traerlo, al hacer el diff, le hemos dicho en qué bloque tienen que empezar a leer y cuántos bloques quiero leer. Ya, por eso, pero si el último no está entero, o sea, si la ROM... Ah, vale, ya sé lo que dices, que la imagen de ROM no sea un múltiplo de bloques. En este caso sí que lo es, y creo que... Sí, te podría salir una diferencia, porque no grabaría todos los bytes y diría, bueno, y ahí se quedan unos y sí, te saldría una diferencia distinta. Pero las imágenes de ROM siempre son múltiplos del tamaño de segmento que tiene el MSX, que son 16 kilobytes, siempre son múltiplos. Vale, pues de aquí, si nos vamos al CLI, este es el script que estábamos invocando y no tiene mucha amiga, también empezamos por abajo del todo, tenemos ahí donde nos da el... Me voy a mover despacio porque esto... La wifi aquí. El help que nos daba antes y abajo del todo lo que hace es intentar parsear los argumentos. En función de que le digamos una cosa u otra, pues intentará pues, leer o escribir. Vamos a ver, por ejemplo, el erase, te hace una comprobación de que los argumentos tengan sentido. Pues mira, me está diciendo un sector que sí, efectivamente, no es negativo, ese tipo de cosas. Y luego llama al erase sectors. Ojalá tuvieran idea para viajar directamente. Vale. ¿Cosas que hace? Pues vale, abre la conexión con el puerto serie, hace el handshake con ese puerto serie y luego para cada uno de los sectores que hemos dicho que queremos que borre, pues le pasa la dirección. A ver dónde lo está. Te hace el print y llama a la función erase sector, ¿vale? Que es una función que hace el erase de un sector en particular. Vale, que es esta de aquí. Tan sencillo como esto. Te lo empaqueta, porque claro, en Ruby no existen los arrays de tal, tienen que ser strings a la hora de manipular datos binarios. Entonces hay unas funciones de pack para poder convertirlo a un string y luego le dices que lo escriba. Lo que no sé luego por qué hace el read. Ahora mismo no lo recuerdo. Read 4000. Ah, bueno, pues un read sector, efectivamente. Le estás escribiendo el número de sector que quieres que lea y luego el rest, los 4Ks del sector que te está enviando el Arduino. ¿Vale? 4096 bytes. Y eso lo devolvería atrás y lo que haría sería escribirlo en el fichero a continuación. Vale, no tiene mucha más magia. ¿Vale? No tiene más. Si queréis, como bonus track, podemos intentar conectar esa ROM al MSX. A ver si funciona. Bueno, presento, esto es el cartucho de MSX. Obviamente, pues es una placa de prototipado. Que vamos a conectarla aquí y a cruzar los dedos porque obviamente esto es tan inestable que si funciona va a ser con mucha suerte. Pero estás conectando a un cacharro de expansión. Sí, es que realmente en el Spectra Video el puerto de expansión es una ranura de cartucho pero con esteroides. Bueno, esteroides es exactamente igual, pero el conector en vez de ser de cartucho de tarjeta es un conector de estos de IDC. ¿Vale? Se supone que al HDMI. Tengo que preparar. Un emulador o algo. No, no es con emulador, es una salida de esto, que esto es un HDMI. Si me vais buscando el canal en la tele,
Y luego les ponemos la cámara a los remotos. ¿Quieres 7 dedos? Una cortadilla y darle la redonda. Tengo prohibido, no se puede acercar a menos de varios metros de las consolas. Está prohibidísimo. ¿Y a la cara? Sí, no la hacemos. Le queda mucho de que viene. No llevo ni yo. Tiene el trastero. Ah, un segundo, es que hay que darle corriente al cacharro. Tiene la maldita costumbre de estar alimentado. Por eso digo, tiene que tener algo. Y tiene que tener, lo ponemos a 1080, ¿vale? Solo tiene que tener corriente. Sí. Que no puedes convertir a SD sin algo. Eso en realidad de 3 tiene otro ruido. Estaba súper bueno, y le molaba un mogollón. Pues mientras mi madre destrozados, tío. Es que el hombre, claro, lo salía así, a nuestra altura, y se para viejos que estaban Bueno, por lo menos tiene no sin Ponemos Siena, vale, sale el azul, ¿no? coches así, que le molaba un mogollón. Pues el blanco. Destrozados. Así que yo dije, bueno, no sé cómo es. No me interesa. Bueno, que vamos. Si sale humo, decirlo, ¿eh? Vamos a besar a Canoy. ¡Ole! Oh my god. Ti, 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 ti. Me acabo de dar un fugazo. Había un sector ahí que no. Sí, funcionaba, funcionaba bien. Yo no tuve, Bueno, como veis arriba, como se está deformando la imagen, eso es por una mala conexión. Está haciendo lecturas raras de memoria y se le está yendo la olla. pero joder, son duros, tío. De hecho, la vez que lo probé me pasó lo mismo, ¿veis? Salen cosas raras. Y la bola atravesaba el marcador y se ponía aquí a hacer cosas. Era genial. Es un cable que estará suelto, hace mal contacto. Porque también las protoboard estas son chungas. Mira, ya se ha quedado colgado, ya no he sido capaz de seguir. Bueno, Pero bueno, mola. ¿Preguntas? ¿Ibas a explicarlo del ¿Cómo circuito? te da la vida? Sí. No lleva tanto tiempo esto. Si esto es leer un poquito en Google y ya está. par de días, ¿no? Antes se preguntaba lo de las placas. Coges cualquier aplicación de estas de diseño de circuitos, hay muchas que son gratuitas y alguna open source, yo utilizo KiCad, te haces el esquemático, está muy chulo y tal, te hace la PCB y luego se la mandas a una empresa en China que te las haga y son bastante baratas. Por 20 y pocos euros tienes 5 copias, Qué bien. cuando eso es este tamaño, si Se son... quedan súper profesionales, ¿eh? Sí, quedan perfectas. ¿Vale? Para el cartucho va a ser más miga porque los acabados no están preparados para que te hagan ranuras de tipo inserción, de slot insertion de estas. Y no sé cómo quedarán, las he mandado ya, pero cuando lleguen ya veré. A ver qué tal. Y a ver, el cartucho no tiene nada, no tiene nada de ¿De qué? resistencia, condensado, yo qué sé. Cosas. No, si queréis os enseño el esquemático, no tiene nada. Es lo que habéis visto un poco, la memoria, las conexiones que tiene y el condensador de desacople. No tiene más. Has tenido que sacar el chip que hemos programado y lo has puesto ahí en esta Sí, placa, ¿no? sí, hay uno igual. Es que no me da cuenta. Hay uno igual en la placa puesto. Buah, lástima, seguro. Ese es el cartucho de verdad, metido, tío. Ese es el típico, mi máquina funciona, habrá que ver, habrá que ver producción. Dicha, se está volviendo loco. Ahora no es capaz de arrancar. Es que claro, en cuanto te baile una cosa y esté intentando escribir en el bus, a la vez, de hecho lo voy a apagar, ya me acojo, no Sebas con esto. En cuanto esté intentando escribir a la vez que se lee de la memoria, pues le está metiendo ruido y la típica lectura que haces de tu variable en memoria RAM es la que lees mierda, que viene de otro lado. Es más duro que... ¿No hay más preguntas? ¿Son más o menos lo mismo? Porque ¿Eh? luego, que igual los cartuchos más modernos son más complejos. Había cartuchos más complejos. De hecho, yo recuerdo en Nintendo que metían cosas de procesamiento de vídeo, porque a lo mejor la NES se quedaba pequeña para algunos juegos. El Star Fox y el Lilac Wars se llamaba el juego, que traía gráficos pseudo, bueno, eran 3D, pero eran 4 líneas, igual tenían 10 o 20 polígonos en pantalla y era porque tiraba la trigonometría la hacía el cartucho. Super FX, se llama. Y en MSX había chips de sonido. El detallito este. Era típico meter chips de sonido porque el que venía integrado no era muy allá.
metían sonido digital y muy No guapo. tienes que ir tan lejos en el tiempo para encontrarte cosas, o sea, featuras particulares que llevan los cartuchos. En la Game Boy Advance, por ejemplo, tenía giroscopios y cosas por el estilo. También era muy típico meter memoria RAM extra, porque a lo mejor el juego necesitaba mucha más memoria de la que tenía el cacharro y decían, bueno, más o menos barata, le metemos ahí un chip de RAM y tiramos. Relojes, muy típico, por ejemplo, los cartuchos de Pokémon tenían un reloj con su pila para contar el tiempo real y pasaban cosas cuando volvía al juego y comprobaba. Estaba pensando en hacer también algo para los cartuchos de Game Boy, para poder grabarlo y tal. Está bueno. Y no tiene que ser tampoco muy... Conozco un tío que le pega eso, de hecho lo que quería el tío era hacer un conversor de cartuchos de Game Boy a cartuchos de MSX porque son más baratos en el mercado los de Game Boy. Y el tío quería poder conectarle cartuchos de Game Boy al MSX. Obviamente con imágenes de ROM de MSX grabadas, no de Game Boy, pero que vamos, que el cartucho en sí fuera, que pues son mucho más baratos. Así que puedo decir quién es y te cuenta sus batallitas. Bueno, si no tenemos más preguntas, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias. Chulo. ¿Sí, sí? No, que decía que es muy chulo todo, que enhorabuena. Ah, gracias.